Hola, bienvenidos a Sin Escrúpulos, el lugar donde nos gusta hablar de cine. Hoy tenemos de invitado al guionista Ángel Pulido. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Eric? Muy bien. Nominado al Ariel por Jirón de Niebla y han también tenido trabajos que es Eddie Reynolds, Los Ángeles de Acero, hasta El viento tiene miedo y Bajo la sal. Gracias por estar aquí, Ángel. No, gracias por la invitación, Eric. Pues bueno, hoy tenemos un buen programa. Comenzamos. Hola, pues nuestra primera película de hoy va a ser The Shape of Water, La forma del agua. ¿Qué te pareció, mi estimado? Pues bueno, creo que es una película obligada para cualquier cinéfilo. O sea, más allá del género, de la preferencia personal, de si es una película de fantasía, de terror, de ciencia ficción. Creo que en realidad en el corazón, en el centro de la película, hay como pues la mente, el corazón, el alma de un cineasta que es el maestro Guillermo del Toro. El maestro Guillermo del Toro. Y como poniendo de una manera muy honesta, muy generosa, pues una fábula sobre un personaje que no tiene voz, que al final de cuentas se enamora de un alma gemela y pues eso es al final, ¿no? Sí, creo que es una película sobre aquellos seres que no tienen voz, o sea, porque no solo es ella, también su amigo, su vecino, que es una persona, un hombre de edad también que es homosexual, solitario, también el personaje de su compañera de trabajo, que también es solitario, o sea, a pesar de que está casada, siempre habla de un marido que solo vemos hasta el final. Inclusive el jefe de seguridad también es un personaje solitario, el ruso, el espía ruso, son personajes muy solitarios que se encuentran en esta película. Y lo que más me gusta de esta película es el desarrollo de personajes. Del Toro siempre es una biografía de sus personajes para escribir, que es muy conocida, por eso está su famoso libro donde saca varios detalles de sus otras películas, y tiene su libro donde lleva anotaciones de sus personajes y todo. Y creo que en esta película uno de los grandes aciertos es su desarrollo de personajes. ¿Tú qué piensas? Pues sí, digo, hay actores como con muy, muy distintos estilos de actuación, distintos rangos. El personaje del vecino homosexual es un gran actor estadounidense, Richard Jenkins. Richard Jenkins, muy bueno. Que tiene como un desarrollo, como dices, muy sutil. O sea, es un personaje que intuimos que tuvo algún pasado de alcoholismo, tuvo algún problema en su carrera como dibujante o ilustrador de publicidad. Y como dices, sin duda cuando tú lo conoces, percibes, sientes que hay toda una vida atrás, ¿no? O sea, eso que mencionas como desarrollo de personajes. Sí, porque Michael Shannon también me encanta como personaje esto de que va comiendo dulces y tú nunca te lo sabes por qué comes ese dulce y te lo explicas, es un dulce barato porque siempre me ha gustado este tipo de dulce. Es un hombre que quiere aspirar a mejores cosas, por eso es un libro de superación personal, por eso compra el Cadillac, porque quiere ser no pobre, ¿no? Pero eso lo mantiene, ¿no? Que es el dulce y esos detalles son los que empieza a construir. Y también me gusta mucho el carácter de personaje que pone el Toro, porque el otro día estábamos platicando hace rato sobre La Cumbre Escarlata, que no logra cosas. Y en esta película logra grandes cosas porque creo que sus personajes están mejor delineados en carácter, en forma y en actividades. ¿Tú cómo lo ves? Sí, digo, vaya, cualquier historia, cualquier narrativa, desde mi opinión, sí necesitas como esta unión armónica entre personajes ricos, tridimensionales, con una historia, con un pasado, con un presente, que es cuando los conoces en la narrativa, muy interesantes. Y también casarlos con acciones en los que estos personajes se lleven a ciertos límites, se metan en ciertos conflictos, se exploten, ¿no? Como toda la riqueza de estos personajes. Y como bien dices, o sea, si está desbalanceado, si tienes historias como con muchas acciones, donde los personajes no se dan tiempo de reflexionar, de sentir, de compartir su visión de
propia del mundo o de su parte que juegan en la narrativa, pues sí, se siente desbalanceado. Yo no diría que es fallida la Cumbre Escarlata, simplemente creo que está desbalanceada. O sea, sí son como personajes muy arquetípicos. O sea, arquetípicos significa como que se basan como en generalidades narrativas, o sea, la heroína virginal, sí. El villano traicionero, la madre protectora, y eso hace con personajes más simples. Y pues como dices, si no está, se siente como la narrativa desbalanceada. Pero por ejemplo, lo que pasa es que las dos son películas románticas. Una sí logra el romance bien, o sea, te crees el romance del enamoramiento de esta actriz Sally Hawkins, que te crees que se enamora de este ser. Y en el otro caso no te llegas a creer tanto cómo se enamoran. O sea, igual el enamoramiento no está tan bien construido. Aquí creo que sí está muy bien construido el enamoramiento. ¿Tú cómo lo sientes? Pues es que creo que ahí es donde te digo que entra el trabajo de los personajes. En realidad, yo creo que sus historias de amor son parecidas. Pero tú como espectador eres el que te debes de enamorar de los personajes. O sea, por supuesto que en los dos hay dos personajes diferentes, que una pareja, dispareja, que en algún momento se une. ¿Por qué funciona mejor la forma del agua? Porque creo que son mucho más entrañables cada uno de estos personajes. Creo que sí. O sea, el personaje de Sally Hawkins es cosa rara en la filmografía del Toro. Es como una mujer como muy contestataria, que disfruta como su soledad, su sexualidad, pues hasta su orfandad, de una manera muy echada para adelante, muy optimista. Y bueno, tiene características como que le hace muy entrañable. Y él, por la otra parte, ser anfibio o el monstruo de la laguna del Amazonas, pues también la verdad es que tiene, desde que te lo presentan, una nobleza, unas cualidades como humanoides que aunque no dice ni una sola palabra y no lo conoces sino hasta después, gradualmente, pues también tiene como un lado que lo hace muy, muy, muy fácil de creerlo y de desear. Porque creo que hay una escena que, a pesar de que es fuerte, no pierdes el que te gusta el personaje, que es cuando mata al gato, que lo hace salvaje. Podría ser un momento en que rechazas al personaje, pero como lo cuenta, no lo rechazas. O sea, le perdonas el hecho que se coma al gato. Tú también como espectador, no solo los personajes. Y eso me parece muy interesante, que llegara a ese extremo. O sea, poder decir, el personaje principal hace algo que podría ser cruel o dentro de un villano, y tú se lo perdonas. Y tú, espectador, también se lo perdonas. Pues sí, mira, ahora que no lo había pensado hasta que lo mencionas. Pero pues sí, o sea, en una aparente historia muy sencilla de amor y un cuento de hadas, como es La forma del agua, la verdad es que está lleno de rompimientos tradicionales con la narrativa, pues digamos, actual, cinematográfica. Hay un libro de guionismo que se llama Salvar al gato, que es una manera de decir que el personaje tiene que, o el protagonista, normalmente en un guión cinematográfico, tiene que ser gentil con los seres más indefensos. Y no, en este caso, del Toro le da la vuelta. Eso está muy... Pero creo que me habías dicho hace rato, estamos platicando, que crees que no es un guión del todo bien logrado, ¿no? Que sientes que en el primer acto te funciona bien, pero luego cuando liberan el personaje se vuelven a encerrar, y eso tú sientes que... como que vuelven a encerrar al protagonista, pero aún así sientes que funciona como película. A ver, cuéntame sobre ese detalle. Yo no me atrevería a decir que es un guión fallido. No, por supuesto que no. Es un guión poco convencional. A ver, cuéntame eso, porque eso me interesa. Digo, por supuesto que el guión es, te digo, tiene unos atrevimientos y unas vueltas, la verdad, que a mí me parecieron sensacionales. No, lo que pasa es que es un guión poco convencional. O sea, sí toma como unos caminos que la narrativa tradicional normalmente no tomaría. O sea, tú mismo dijiste, o sea, el Toro, en vez de que el personaje que lo has visto en 1000 películas, o sea,
ET cuando llega a la Tierra y ve a un animalito, pues lo primero que hace es acariciarlo. Aquí le dan la vuelta. De lo mismo, la estructura de la película decide, pues como no salirse nunca del centro de la pareja. O sea, siempre son personajes aislados, encerrados en espacios pequeñitos, que pues normalmente eso en unas películas es lo que menos haces. O sea, tratas de... Lo convencional sería que el ser anfibio en algún momento se escapara de casa de que lo hace Hawkins. Pero lo convencional sería que se fuera a horrorizar las calles de la ciudad, y eso sería como una escena de espectáculo tradicional de una película. Y no, Del Toro evita esos callejones o esos lugares comunes, y como dices, se escapa, pero para ver una película de la Biblia. De la Biblia, ¿no? Entonces, creo que la película a mí me gustó mucho. Creo que también te gustó mucho la película. Sí, o sea, me gustó mucho. Creo que podríamos platicar mucho ya, porque dejando fuera el aspecto visual y la dirección de actores, que es maravillosa, cómo la cuenta, creo que es lo sorprendente de la película. Porque vamos, es una historia romántica. Sí, mete un personaje que es extraordinario, que es este hombre pez y el conflicto de la Guerra Fría y todo. Pero el cómo la cuenta creo que aquí es muy importante. Y como usted también dices, rompe el save the cat, o sea, hace algo, en vez de hacer algo bueno, hace algo malo. Y creo que eso es muy interesante. Sí, o sea, creo que eso es cuando estás en las manos de un gran narrador de historias. La verdad es que se puede permitir Del Toro que no es tan importante el cuento en sí. Ajá, eso es lo que quería llegar contigo. No es tan importante la dinámica de el enamoramiento, la fuga o el escape del pez, los momentos que los personajes están juntos. Es más bien como acercarte y ver ciertos momentos de intimidad de los personajes, ver lo que sucede en su cabeza. Creo que hay una escena que es un rompimiento como con la narrativa, pero que es maravilloso. Cuando el personaje de Sadie Hawkins se imagina que está bailando como en un homenaje a Fred Astaire y a musicales, a Ginger Rogers. Que eso en realidad son como el oficio como director y narrador de historias de Del Toro, pues demostrarnos partes que normalmente estarían ocultos, ¿no? O sea, en otro tipo de películas. O sea, no se trata de lo que les pasa a los personajes, sino más de lo que sienten y que te lo tratan de transmitir a ti. Eso es lo que hace muy diferente en su filmografía. Y aquí está en esta película. Pues mira, me encanta seguir platicando, pero tenemos estas dos películas más por qué platicar. Y bueno, pues continuamos. Pues bueno, regresamos. Ahora tenemos una película que se estrenó hace 2 años, en 2010. Bueno, aquí en 2017, en Estados Unidos 2016, que es Hell and High Water. Y hay una curiosidad. ¿Tú sabes por qué el nombre, mi estimado Ángel? Sí, es como un dicho popular o un refrán anglosajón que se refiere a come hell or high water. O sea, la traducción literal es como... la traducción aproximada, perdón, es así llueva o relampaguee. O sea, se refiere como a un hecho inevitable que se acerca o que tienes que cumplir. O también, te decía que eso es lo curioso del título, también es una manera en la que los contratos bancarios, inmobiliarios o cualquier tipo de documento legal que conlleva un préstamo, es un poco las condiciones de pago. O sea, tienes que pagar como hell o high water. O sea, ¿pagas o pagas? Aunque llegue un tornado y se lleve a tu casa, eso no te libera de ver la hipoteca. Es muy bueno porque al final, el 2016-2017, que hubo elecciones en Estados Unidos y pasaron muchas cosas que los candidatos demócratas no entendían que estaba pasando en la América, más bien el corazón de América. Y yo creo que los cineastas sí lo estaban entendiendo. Una fue Manchester by the Sea, que entendía lo que estaba pasando. Y creo que otra película que lo entiende perfectamente es Hell and High Water. Entendía qué pasa con la gente que le dicen de blue collar, o sea, la gente clase media baja, que se enfrenta a problemas comunes, o sea, de que en el banco hipotecan
quieren hacer mejores cosas y ven a las empresas, a los bancos, a la gente con dinero con cierto resentimiento porque sienten que los han marginalizado, o sea, los han dejado afuera del sueño americano, ¿no? Y este caso es en esta película. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no sé si nada más antes de platicar de, en efecto, lo que dices, cómo se retrata esta película, la América profunda o la condición esta que dices de los americanos de clase media baja. ¿De qué va la película? O sea, es una película, una especie de western contemporáneo, o sea, una película de asaltantes contra policías. Son dos hermanos. Aparentemente muy sencilla en su premisa, pero lo que es muy interesante, muy original de la trama, es que estos dos hermanos, como tú dices, provienen del sur de Texas, me parece que está ubicada la acción. Uno de ellos es un ex convicto, el otro es un padre divorciado con deudas hasta el cuello, con una institución bancaria. Y pues ya al llegar al final de esta cuerda de desesperación deciden ponerse a robar sucursales bancarias de este banco del banco para pagar con ese mismo dinero a ellos antes de que pues venza los tiempos de pago de la hipoteca y les quiten su propiedad. Pero también lo que quieren es para poder explotar, con venderlo a petroleras que puedan explotar y sacar petróleo de su propiedad. Bueno, ahora sí que esa es como la urgencia que pone en marcha el reloj. Sí, que no es solo un pedazo de propiedad. O sea, uno de esos personajes interpreta Chris Pine descubre que hay petróleo en su propiedad. Pero sí, vaya, o sea, lo interesante es cómo se le da de una manera muy inteligente la vuelta al ¿cómo se llama? Al arquetipo del ladrón. Sí. Que en realidad está robando a una institución que bajo su óptica y de todos estos un gran sector de Estados Unidos no están sirviendo para lo que fueron creadas, ¿no? O sea, que es ayudar, ¿no? Pues ayudar, apoyar, ahora sí que invertir en su gente. Y pues no, la verdad es que las instituciones han traicionado como a la población, a gran parte de la población que, como dices, no tiene acceso a créditos. Si en algún momento pierdes tu trabajo, pues te vuelves como un paria en la sociedad, y más en la sociedad norteamericana, que es un capitalismo tan feroz y tan brutal, que pues la verdad tú acabas por darles la razón a que al final de cuentas son unos criminales forajidos que van asaltando bancos. Pero pues creo que eso es lo paradójico, como dices, que no son los villanos ante la óptica de nadie, ¿no? No, porque ellos dentro de la historia te manejan que siempre te muestran sus causas, como tú dices, es quitarles la casa, la hipoteca, tratar de recuperarla para poder ganar un dinero, para que este personaje de Chris Pine pueda acceder a ver a su hija, pero las instituciones les complican, y lo único que les queda a estos dos hermanos es, pues bueno, asaltar. Y asaltan la institución. Me encanta la idea de que van al casino y en el casino muestran las ganancias, entonces lavan el dinero bien y toda la situación. Y también el personaje que los va buscando, que es la ley, que es Jeff Bridges, que también representa otra cosa en esta América, que tiene a su compañero que es México y indio, con raíces indias, está combinado, y es medio racista con él, lo trata mal, pero le tiene un cariño y un afecto, que es muy interesante. Ese personaje, Jeff Bridges, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hablando de que es una historia aparentemente simple con personajes muy arquetípicos, o sea, es un sheriff viejo, como dices, que sabio, parece que masca tabaco todo el día y está a una semana de retirarse o a un mes de retirarse. O sea, puros clichés, pero en realidad les dan la vuelta de una manera muy inteligente, muy entrañable. Porque, como dices, o sea, no es un poco racista. O sea, es muy racista. Y medio, es muy xenófobo, es machista. Y tiene esta relación como de amor, odio, de confianza más que nada con su compañero, que es este personaje
México, sí. Navajo o Comanche, no sé. Sí, pero también tiene raíces mexicanas, porque sabes que tienes parte. Entonces, sí, pero este personaje representa mucho la forma, o sea, una parte de esta América, ¿no? Que es racista, semófono, pero cuando lo conoce, o sea, lo soporta a su amigo, lo trata bien, lo cuida, él tiene una relación de amistad, siempre lo está insultando. Pero cuando llega el momento de que muere su amigo, él se vuelve la fiera vengativa. O sea, va a el otro a matarlo, ¿no? Y no solo, va a buscar a Chris Pine para también en algún momento desquitarse. O sea, es muy interesante este personaje. Tanto habla de, no, me caes mal y todo. Y hay un sentimiento bonito de personaje. Pues sí, o sea, creo que las mejores historias tienen un poco no sé si llamarlo diálogo, pero sí constante estar haciendo de preguntas al espectador que no tienen respuesta fácil, ¿no? O sea, aquí la primera pregunta que te hace la película es, ¿puedo justificar las acciones de estos dos criminales que al final de cuentas lo están haciendo por una causa noble? Y la otra es, ¿puedo sentir empatía y cariño por un sheriff racista o xenófobo y anti-mexicano? Y la verdad es que en los dos casos las preguntas son interesantes, o sea... No, y al final tú sientes una empatía que está muy bien dentro de la historia, que es, sientes empatía con los asaltantes, o sea, quieres que lo logren, pero también quieres que el personaje de Jeffrey logre atraparlo, entonces eso crea un conflicto, porque siempre al final se cuenta el cine hacia el espectador, entonces al espectador dice, ¿quién me interesa más que gane? ¿Los hermanos que están por una causa noble? ¿O Jeff Bridges que también trae una causa noble? O sea, ¿quién de los dos va a ganar? Y entonces te crea un conflicto de ti como espectador y eso es muy padre dentro de una narrativa. Creo que esta película lo hace muy bien. Claro, y es lo que hace que sea como tan efectiva, tan interesante y tan... y que lleve un poquito más allá la simple narrativa de policías contra ladrones, buenos contra malos, pobres contra ricos. Es justamente, y la película lo hace muy bien, o sea, justamente te muestra como conflictos de personajes, cada uno con sus razones y sus errores, y pues eso hace mucho más rica la experiencia de la película. Que eso es lo que creo que es, bueno, estas dos películas que hemos visto tienen un buen desarrollo de personajes, están muy bien construidos sus personajes, y esto hace que nosotros como espectador nos sintamos empáticos con ellos, que nos preocupen sus acciones, que entendamos sus acciones y que al final queremos que lo logren o que algo los detenga, o sea, nos emociona, ¿no? Y creo que estas películas lo hacen muy bien, creo que Hell and High Water lo hace excelente. Es una película que estuvo un poco olvidada en México, o sea, yo creo que si la pueden conseguir sería bueno, es una gran película y vale la pena revisitarla pronto. Bueno, yo la quiero volver a ver y bueno, pues continuamos. Pues bueno, volvemos. Ahora tenemos la recomendación, una película que es un clásico de Sidney Lumet, El Veredicto. Una película que a mí me gusta mucho y que a ti también te gusta mucho. Y con el gran Paul Newman. ¿Por qué te gusta mucho eso, Ángel? Bueno, hay ciertas películas que uno refiere mucho o constantemente está volviendo a ellas en el caso de guionistas, de directores. Esta es como una de estas famosas películas que uno dice que es de clase de guión, por muchas razones. O sea, películas que en su momento como que proponían algo diferente o le daban la vuelta a un género o eran especialmente cuidadosas en un aspecto de su escritura, ¿no? Este es un guión de David Mamet, que es un gran escritor y dramaturgo norteamericano. Y lo que vale la pena analizarse y volverse a ver de esta película es la construcción del personaje. O sea, es un gran ejemplo de cómo, así como tú ponías de ejemplo en la forma del agua, cómo con pequeños detalles puedes entender que hay toda una vida detrás de un personaje, ya sea porque come caramelos o porque
Pinta, o come país. Pinta, o sea, detalles que te hablan de su vida personal, o de dónde viene o qué gustos tiene. Igual el veredicto es un gran ejemplo de un personaje caído en desgracia, en el que tú puedes como entender cómo llegó a ese punto de su vida. Sí, la historia, como tú lo hace un poquito para remarcar, la historia es este abogado caído en desgracia, que llegamos a ese momento en la película cuando ya está caído en desgracia, ha sido alcohólico, está en una gran firma y ahora está solo y se dedica a cazar lo que queda, ¿no? Como dicen, este abogado detrás de patrulla, ¿no? De ambulancias, ¿no? Demandar. Le dan un caso fácil que puede ganar, donde puede recuperar, ganar dinero, y decide que no quiere hacer el trato, sino decide buscar justicia. Y este personaje es donde empieza esta redención, buscar justicia, y se enfrenta a un sistema de abogados, porque está para el hospital es un hospital católico, ¿no? Y que otra vez volvemos a instituciones que fallan. Si no era un banco, era el otro del gobierno, aquí es un hospital católico que falla y pone un abogado a una firma de abogados que es pues una gran firma de abogados, cara, alto, imponente, y hasta lo espían para que pierda el caso. Y este personaje logra reponerse, pero bueno, vale la pena esta transición de personaje, cómo se va a dar cuenta. Y sí, como tú dices, es una construcción de personaje, porque vamos, todo lo lleva el personaje Paul Newman. Y cómo va en contra todo, contra la gente y contra su propio cliente, decide decir, sí, yo me la juego. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Y como tú dices, o sea, Sidney Lumet es un gran director, pero David Mamet es un gran dramaturgo. O sea, se juntan y me contabas un poco la historia de por qué que David Mamet había hecho el primer, o sea, es una adaptación. Y después lo habían leído el guión y cuentas un poquito más la historia. Sí, digo, es una novela de Barry Reed, que realmente tuvo como todo un proceso de adaptación a guión. Esta es una película del año 82, sí, en 1982. Si no me equivoco. Paul Newman estaba como en la cúspide de su popularidad, y pues es como parte de esta camada de grandes actores y estrellas norteamericanos que realmente vivían de su imagen. O sea, tú no ibas a ver una película de guerra o una película de vaqueros, no, tú ibas a ver la última película de Paul Newman. Claro. O sea, tenían unas figuras públicas muy importantes. Por lo tanto, interpretar un personaje que es un alcohólico, un infiel, un hombre que lleva años sin ganar un caso, parece que no, pero era complicado para una estrella. Y por lo tanto, el guión de David Mamet, que respetaba mucho esta figura de un perdedor al final de la cuerda, pues no le gustaba a los actores ni a los directores. Fue como perdiendo, pasó por muchas manos y muchas versiones, en la que justamente trataban de hacer el protagonista más heroico, más como más cercano al arquetipo de un héroe. De un héroe cinematográfico tradicional. Y fue hasta que Sidney Lumet y Paul Newman se subieron al barco de manera definitiva que dijeron, pues a mí me encantaba el proyecto, pero este no es el guión que yo leí. ¿Dónde está la historia de Frank Gavin, que es el nombre del personaje? Que abre con la película abre con este personaje en su oficina tomando whisky, jugando en un bar de por ahí, jugando a las maquinitas, ligándose a adolescentes y de ahí yendo a un velorio a repartir su tarjeta a los deudos, hasta que uno le dice, oiga, ¿cómo se atreve a venir aquí a hacer propaganda? Y retomaron ya esta historia de redención y de un hombre que en realidad no está luchando por ganar un caso en realidad, sino está luchando por recuperar su orgullo, como abogado, ¿sí? Su valía y como ser humano. Sí, pero hay una cosa que me decías tú como guionista. En este caso, tú pones de ejemplo que un guionista a veces empieza a dar muchas vueltas y regresa al principio. ¿Cómo es eso en este caso? Bueno, es como también otro refrán de, en realidad, cuando tú eres guionista, normalmente la mejor versión que vas a hacer
es ya sea tu primer draft o el número 100. Esos dos son muy buenos. Todo en medio es hijo de pura basura, porque normalmente te empiezas a dejar de tu idea original y ya hasta después de la versión 100, o sea, después de mucho rato, es cuando ya quizás puedas entender qué es lo que funciona y no funciona. Y pues es un poco lo que tú como guionista tratas de evitar, o sea, el exceso de versiones y de ideas y despegarte de la anécdota original. Y en este caso, porque lo mencionaba, o sea, David Mamet, ¿qué pasó con esta escritura? Cuando una vez que lo sacan del proyecto, lo meten al proyecto, ¿qué pasa? Sí, digo, el productor, que también, si no me equivoco, es Zanuck, ¿no? Uh-huh. Un productor muy famoso de los años 80. Pues sí, lo corren cuando ven la versión tan cercana al libro y que pasa por manos de muchos directores, y como un par de años después le hablan para, oiga, puede regresar por favor a darle un poquito de una mano final a su guión. Oiga, pero si ya me habían corrido. No, pero queremos regresar a lo que usted puso. Y bueno, y hay otra anécdota también muy padre, o sea, el libro y la historia original termina en realidad cuando el abogado va a juicio. O sea, ya no nos muestra todo el proceso judicial donde ¿qué pasa? Al final del día sí, es la lucha, como tú dices, bueno, la lucha no, la batalla legal entre él y el Gran Buffet. Entre el Gran Buffet y este pequeño abogado que defiende a una malpraxis médica. Ahí se acaba la novela. Y pues también ahí sí hay que aceptar que algunos productores sí dan en el clavo, que la única contribución o la gran contribución de David Mamet al guión fue decir, pues, a ver, la película se llama El Veredicto y no hay veredicto. O sea, por favor, pues escriban que haya el veredicto. Esta escena, ¿no? Que pues realmente se convierte en el último acto de la película, que es cuando estamos encerrados en la sala de juicios viendo todo el alegato. Que es un gran discurso cuando da el discurso final Paul Newman de por qué está mal, por qué ganar el caso. Es una gran escena, entonces está creada, no viene de libros. Ya conociendo a su personaje, David Mamet va y sabe qué tiene que decir este personaje. Y logra el juicio, y aparte es muy bonito el final, porque al final sí no deja abierto el juicio lo gana. Pero lo que pasa después con el personaje de la chica que se enamora, que lo traiciona, y que al final ves que el personaje deja el alcoholismo, empieza a tomar café, como dice, gana otra vez su derecho humano, o sea, su parte humana, la gana, le habla a ella y él decide, no, y lo deja abierto, ¿qué pasará con este personaje? Entonces es más interesante, porque entonces lo que hace David Mamet, más que fijarse en el juicio, es fijarse en este personaje, que eso es lo interesante. Y además es la maestría de acabar una historia de forma cinematográfica claro. Y no con un discurso. O sea, David Mamet es un maestro escribiendo diálogos, pero curiosamente la película termina con una escena muda. Exacto. Del personaje de Paul Newman sirviéndose un café y no contestando un teléfono. Y eso en realidad es tan elocuente para decirte que este personaje ya, pues al menos ya está comenzando el camino hacia la redención. Es muy buena película. Pues bueno, les recomendamos que la vea, es una gran película. Nos han opinado que dónde las pueden ver. Me gustaría decirles dónde, o sea, cómpralas en Blu-ray, en DVD, pero muchas películas, o sea, solo pueden pedir sin importación o ver dónde se pueden conseguir en una copia en DVD. Es una lástima porque se pierde esta memoria cinematográfica que... Bueno, en México las opciones son muy cortas, en Estados Unidos hay más servicios de streaming donde pasan películas clásicas, pero aquí estamos un poco limitados, entonces yo les recomendaría busquen donde puedan, si pueden conseguir el DVD o el Blu-ray, háganlo, es una gran película, vale la pena descubrirla, igual las otras dos, pero bueno, continuamos. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí sin escrúpulos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Gracias a ti por la invitación, Eric. Bueno, al final quiero recalcar algo de la película de La forma del agua,
que me gustó mucho, me pareció emotiva, y es a los primeros 3 minutos de la película, 5 minutos, cuando el personaje del dueño del cine dice, la gente ya no va al cine. Y eso es muy triste, porque yo creo que Del Toro no va a ese texto al periodo, sino a la gente hoy en día. Y el cine se debe disfrutar en el cine, ¿o no? Pues sí, o sea, el cine no deja de ser un templo para ir a comulgar con el dios de las historias y las emociones humanas. Pues bueno, les recomendamos que vayan al cine, vean la película que quieran, mientras sea en pantalla grande, disfrútenla, gócenla, emocionense, lloren, rían, pero en el cine. Hasta luego.